Lo primero, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia inaugural de la 9ª edición de nuestro máster en Dirección, Gestión y Liderazgo en Recursos Humanos que impartimos, como sabéis, conjuntamente el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Mi nombre es Mar Novillo, yo soy codirectora, profesora y coordinadora de prácticas en empresa del máster. Y quiero agradecer sobre todo a los alumnos, amigos y compañeros de profesión que estáis hoy aquí con nosotros por vuestro tiempo, esfuerzo. Sé que es una hora complicada en un día entre semana donde todos habéis tenido otras obligaciones antes seguro, así que ha sido un esfuerzo, pero estoy segura de que va a merecer la pena cuando tengamos la oportunidad de escuchar a nuestra ponente de hoy. Antes de pasar a presentaros a Laura Ledesma, que lo haré como se merece más adelante, os voy a explicar un poquito cómo nos vamos a organizar. Estaremos juntos aproximadamente durante 1 hora y media, donde tras escuchar a Laura daremos paso a un coloquio para compartir vuestras preguntas, comentarios e intereses con Laura. Para esto os animo desde ya a formular vuestras preguntas en el chat, es el botoncito que tenemos todos abajo, podéis ir escribiendo, lo vamos viendo todos. Y así además no se os pasan, ¿no?, todos esos comentarios que queráis compartir. Y al finalizar la ponencia, se los trasladaremos a Laura. Antes de seguir adelante, me vais a permitir dedicar unas palabras de bienvenida a nuestros alumnos y alumnas. El lunes comienzan una nueva edición y llevan tiempo esperando este momento. Quiero agradecer su confianza al elegir nuestro centro de estudios para completar su formación de posgrado. Y me gustaría también, en otro par de minutos, destacar la importancia del Departamento de Personas o de Recursos Humanos, como habitualmente lo llamamos, en la actividad empresarial como función estratégica en la consecución de objetivos y la sostenibilidad de una organización. El ámbito de actuación de este departamento, sabemos todos que es el factor humano del negocio, nada más y nada menos. Es un factor considerado cada vez más diferenciador y fundamental en el logro de los objetivos empresariales. Por este motivo, se ha convertido en una de las principales salidas laborales para todos los profesionales formados en este área. Entonces, os animo a que sigáis perseverando porque parece que estamos en el momento adecuado. Las organizaciones las conforman las personas y hoy más que nunca, en momentos de cambio como los que estamos viviendo, se ha demostrado que las personas son el motor diferencial para conseguir el éxito empresarial. Pues bien, con nuestra profesión tenemos la gran suerte de poder contribuir al desarrollo de las personas y, como consecuencia, al éxito empresarial. De esto nos ampliará más cosas Laura, que es la experta esta tarde. Os felicito a todos y a todas por la decisión que habéis tomado al iniciar vuestro máster. Es un máster que tiene como objetivo capacitaros tanto en gestión como en liderazgo, en todas las materias. Hemos intentado que esa compensación se dé incluso en la parte práctica. Tenéis un reto apasionante por delante, donde vais a adquirir durante estos 9 meses aproximadamente todas las competencias necesarias para estar a la vanguardia en la gestión de personas, con las nuevas tecnologías y la digitalización muy presentes, y poder aportar así un valor diferencial a la organización, llevando a cabo un ejercicio actual, innovador y altamente competente en la gestión de personas. Estoy convencida de que esta excelencia académica que desde nuestro centro, junto con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, ofrecemos, y a vuestro esfuerzo, dedicación y motivación, contribuirá al éxito de esta nueva convocatoria. Así que, como no quiero quitar más tiempo a Laura, que es la parte importante y lo prometido de la tarde, voy a presentarla, como os decía, como se merece. Laura Ledesma es directora de Organización, Compensación y Capital Humano para las áreas centrales del Grupo Campofrío.
Su experiencia profesional va más allá de 15 años en consultoría de gestión en diferentes industrias, como el sector público, banca, telecomunicaciones, así como también en gran consumo dentro del Departamento Corporativo de Recursos Humanos. Tiene amplios conocimientos en desarrollo organizacional y transformación de recursos humanos. Y doy fe de ello porque además he tenido la suerte de poder compartir con Laura algunos momentos de nuestro desarrollo profesional. Así que os animo desde ya a que aprovechéis al máximo y os vayáis apuntando ya pues, todos esos comentarios que queráis compartir con ella. Por último, el título, que me parece importante comentarlo, el título de su ponencia es Recursos Humanos, un nuevo laboratorio de ideas, nuestro I+D+I. Ya os podéis hacer una idea de por dónde vamos. Con este título, Laura, lo que nos quiere hacer reflexionar es sobre la idea de que recursos humanos ya no es un clásico. Tenemos que estar constantemente en reciclaje, aportando nuevas ideas y para ello debemos de atrevernos a hacer cosas diferentes. Bajo este enfoque nos propone considerar recursos humanos el nuevo laboratorio de ideas de nuestro I+D+I. Así que deseando escucharte, Laura, cuando quieras. Adelante. Muchísimas gracias, Mar, y muchísimas gracias a todos pues, por tener el interés en poder compartir ideas y bueno, como ha dicho Mar, aunque la ponencia, bueno, vamos a empezar ahora, la idea es que luego hagáis preguntas y que encantada de poderos responder, pues sobre todo para entender muchísimo más los retos que tiene recursos humanos y que todos vosotros, si no lo estáis teniendo ahora porque ya estáis en el mundo laboral, los vais a tener en cuanto terminéis, retos que además son complicados, pero muy bonitos, y eso yo creo que merece la pena que lo podamos compartir. Entonces, antes de empezar, no sé si tenéis el teléfono, voy a empezar, a ver, voy a empezar a compartir. Me decís ahora si veis mi pantalla, ¿lo veis? ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, pues bueno, sí. Ahora, pues os agradecería, no sé si estáis acostumbrados con esta metodología, pero que pongáis en vuestro teléfono móvil menti.com y el código que viene aquí arriba, ¿vale? Y bueno, que me digáis cómo sentís, que eso está bien saberlo, ¿no? Vamos a ver si vais respondiendo y vemos si estáis contentos, si estáis expectantes, tristes como este pobre que no hace más que llorar, o cansados, que hoy es jueves, ayer fue fiesta, pero es verdad que parece que nos faltaban más días. A ver si funciona, que no haya ningún problema, que esto puede ser... Ahí está. Mira. Expectante. Bueno, por lo menos triste no os veo a ninguno. Y cansados, oye, parece que hay energía, así que eso siempre es bueno. Como no nos vemos las caras todos, pues oye, parece que no se ve... Ahí siguen. Bueno, parece que en general estamos todos, oye, con alegría, contentos y obviamente expectantes pues para ver, oye, esta señora que va a contar ahora, ¿no? Entonces, uy, un cansado, ha salido un cansado, que ese está el último en responder, ha salido un cansado. Pero bueno, al menos la tristeza no es. Pues si os parece, seguimos. A ver, que como estoy en... No me deja seguir. A ver, espera, es que tengo aquí... Ahora. Me parece que he ido muy rápido porque no consigo ver la pantalla. Ups, perdonadme. Me parece a mí... A ver, si voy a... Pues aquí... Ahora, es que no veía... Perdonad que me he saltado unas cosas, ¿vale? Vale, la siguiente pregunta que os quiero hacer es... Vosotros ya pues estaréis escuchando... a ver, que no os veo las caras... O sea, bueno, da igual. Si tuvierais que decidir, oye, ya termináis el máster, os vais a poner a buscar, oye, ¿cuál sería el título del puesto de recursos humanos que os gustaría tener? ¿Cuál sería? Si igual, con el mismo código, entiendo que se habrá refrescado la pantalla. ¿Y cuál sería ese título que os pondríais? Da igual que ya no es un tema tanto de nivel, sino
Pues responsable de formación, selección o qué otras cosas. ¿Cómo os gustaría que vuestro título de puesto se llamase? A ver si van saliendo. Muy bien. A ver, apuntando, que luego esto... Personas. Muy bien. HR Manager. A ver si hay alguno más. Consultor. Talento. Vale. A ver si hay alguno más, si no... Luego veréis por qué os he hecho esta pregunta, ¿vale? Porque sí que es verdad que, a ver, tampoco nos vamos a poner aquí a inventarnos títulos de puestos, pero sí que si yo me pongo 15 años para atrás o, bueno, cuando terminé la carrera, yo también soy psicóloga y luego os contaré un poquito mi experiencia, pero yo también soy psicóloga y en su momento, pues, psicóloga del trabajo, que era como se denominaba la especialidad de psicología en la Complutense cuando yo me gradué en 2002. Y claro, al final había como pues una serie de posiciones o de puestos donde tú pues, podías optar, pero es verdad que ahora, cuando empiezas a buscar, incluso miras en LinkedIn o incluso con compañeros o colegas, las posibilidades dentro de recursos humanos, y un poco en la línea lo ha comentado Mar, se han abierto incluso cuando ves títulos y dices, nosotros, por ejemplo, acabamos de diseñar un área dentro de recursos humanos que se llama Smart Working Officer. Y dices tú, ¿qué es eso? Que a lo mejor puede quedar como muy marketingiano, que luego los títulos también nos gustan, pero es verdad que el título también representa que ya no es ese enfoque o muy generalista o ese enfoque de, oye, pues lo clásico, ¿no? Pues selección, formación, sino que realmente desde recursos humanos se está viendo que hay un valor añadido de determinadas funciones que está empezando a crecer y que hace que nos estemos especializando. Ya la fase esa de profesionalización o de estar dentro del comité de dirección, yo creo que ya normalmente en la mayor parte de las compañías ya se ha superado, ¿no? Ya recursos humanos tiene un rol y tiene una voz dentro de lo que es la estrategia de la compañía y en ese comité de dirección. Pero luego ya dentro de lo que es la propia función de recursos humanos, yo creo que en los últimos años, sobre todo también con el tema de la digitalización, se ha avanzado muchísimo en ver perfiles diferentes. Y un poco por eso el tema de la ponencia de hoy, que ya os voy a compartir. A ver, antes os veía un poco algunas caritas, pero he dejado de verlo. No sé por qué no os veo, pero yo creo que será porque he quitado de la presentación. A ver, aquí está. Lo voy a poner aquí y luego ya si veo que la tengo que bajar, reducirlo, lo reduzco, ¿vale? Para que veáis bien la presentación. Pero si no, me parece que estoy hablando sola. Entonces, bueno, os cuento un poco. A ver, voy a ponerlo. No, a ver si me deja así. No, voy a tener que ponerlo así. Aquí, no. Que lo que no quiero. Entonces, a ver, sí que esto lo habréis escuchado, el tema de la pandemia ha sido un punto de inflexión en la vida de recursos humanos, ¿no? Sobre todo porque uno de los pesos más importantes era la salud de los empleados y al final los departamentos de recursos humanos son los principales responsables o garantes de que eso pase, ¿no? De que se garantice la seguridad y la salud de los empleados, desde la parte física hasta la parte psicológica, ¿no? Entonces, es verdad que la pandemia pues, ha supuesto una reestructuración total de la forma en que antes conocíamos de trabajar e incluso de vivir. Desde, como os habíamos hablado, de esa digitalización inmediata donde tuviste que coger tu ordenador, ir a tu casa y conectarte, ¿vale? A la preocupación, obviamente, como os digo, de esa salud mental. Pero es verdad que el cambio se inició antes. Cuando ahora ya pasa un poco todo esa, no sé si lo habréis notado, pero esa locura un poco de todo el tema de la pandemia. Yo recuerdo que decían que iban a desaparecer todas las oficinas, que el mundo del alquiler de oficinas iba a caer. Al final, sí que ahora parece que se está volviendo un poco a reequilibrar y estamos al final volviendo un poco
pues como humanos que somos, a volver a tener pues nuestra vida que teníamos anteriormente. Obviamente muchas cosas han cambiado, como por ejemplo que yo estemos en esta sesión online, pero sí que yo creo que hay cosas que también ya se habían iniciado y muchas otras también que están de alguna manera recomponiendo, ¿no? Entonces, mi comentario es un poco a que el cambio es sustancial, pero no es tan radical. Muchísimas cosas ya se hacían. Entonces, al final, os voy a tener que quitar porque si no, no vais a ver la presentación. Recursos humanos siempre nos hemos enfrentado a entornos complejos. Ahora habréis oído el término BANI, que es el tema de fragilidad, ansiedad, que no hay linealidad y que el cambio está siendo incomprensible, todo es caótico, pero veníamos antes del concepto del VUCA, ¿no? De la volatilidad, de que era un entorno incierto, complejo y en algún caso ambiguo, ¿no? Entonces, realmente nuestros roles y el rol de recursos humanos ha tenido que estar enfrentándose a esos cambios, ¿no? Y esa complejidad. Y por eso el título de la ponencia, es decir, la innovación, el estar al día, el estar escuchando, el atreverse, un poco por eso pongo lo del activismo en recursos humanos. Yo creo que eso va a ser fundamental, el atreverse a hacer cosas. Habrá cosas que funcionen, habrá cosas que no funcionen. Esto como cuando hagas un producto que va a ser supermercado, y mira, yo que trabajo en el mundo de la alimentación, pues muchas veces hay cosas que las sacas al mercado y que no se la come absolutamente nadie y tienes que ir para atrás y decir, pues mira, no ha sido eficiente o no ha tenido el retorno que considerábamos, pero otros muchos sí. Y eso en recursos humanos también tiene que pasar y no tenemos que atrever, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho, hoy he visto esta foto y la he puesto, dice, ¿nos van a castigar? Sí, pero luego es decir, pues sí, pues estamos haciendo ahí pues una locurilla. Posiblemente a lo mejor hay cosas que no las hagamos perfectas, pero oye, te sientes bien, has tratado de esforzarte, te has movido de tu silla y has sabido también retar a la compañía y al negocio, ¿no? Y eso yo creo que es importante, que ahora que además estáis empezando, entendáis que, por ejemplo, voy a hacer selección, pues sí, voy a hacer un proceso de selección, te van a dar el perfil, tú vas a buscar el proveedor, vas a estar en el proceso, pero no vas a ser meramente una persona de hago una entrevista, hago un filtro, pero bueno, luego al final quien decide es la línea. Claro que quien decide es la línea, pero nosotros también tenemos que tener la obligación de hacer y retar aquello que veamos que nos gusta más o que no nos gusta más, que consideremos. Yo creo que el negocio necesita que le retemos y no tenemos que ser solamente un canal para hacer cosas, sino que también tenemos que opinar y que ser críticos y atreverse a hacer eso, ¿no? Entonces, por eso esta foto. Así que acordaros, cuando hay alguna cosa, de tiraros al charco y ponernos boca arriba, que yo creo que sí que merece la pena de vez en cuando, ¿no? Entonces, al final, esa filosofía de hacer todo esto requiere que tengamos ese laboratorio. No tendremos probetas, ni tendremos como el clásico R&D, pero sí que tenemos que tener esa creatividad y esa capacidad de atrevernos a hacer cosas diferentes y de emprender. Está un poquito lento. Entonces, ¿qué está pasando? Os voy a poner también a una de la parte de la ponencia, yo creo que también trasladaros, oye, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora desde recursos humanos? Porque la verdad es que esa manera de atreverse hace que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, hay una de las partes que lo vais a ver, todo el tema del incremento de la inflación, que estaréis hartos de escucharlos. La falta del talento y el coste del mismo. Es decir, es verdad que puede haber todavía unas tasas de paro elevadas, pero cuando realmente quieres buscar gente buena y no es fácil y encima el coste a veces es muy, muy alto, ¿no? Entonces sí que está pasando sobre todo también por un relevo generacional, hay muchos profesionales que se están empezando a retirar y por tanto cuando necesitas cubrir esas posiciones y posiciones que salen también fuera de lo normal, con unas skills requeridas muy, muy diferentes a lo que antes se buscaba, eso que os digo de entrepreneur y de atreverse, no es fácil encontrarlo. Por tanto, desde recursos humanos tenemos unos retos. Unido que a nivel de negocio vamos a seguir teniendo dificultades en la cadena de suministro, es decir, aparte de todo el tema de la crisis de la energía, todavía vamos a tener problemas y no va a ser tan fácil como antes que teníamos un coche nuevo en 3 meses, sino que todavía seguimos enfrentándonos a que hay una falta también de ciertos recursos. Por tanto, eso también
va a ser importante tenerlo en cuenta en toda lo que es la gestión de nuestro capital humano, ¿no? Obviamente hay que invertir en talento, pero tienes que también ahorrar costes. Nosotros ahora mismo que estamos enfrentándonos al proceso de presupuestación, dices, bueno, sí, todo está fenomenal, hay una inflación de un 10%, pero a la vez yo no puedo subir, porque con todos los costes fijos y el incremento que estamos teniendo de materias primas y de energía, se te va. Entonces, toda tu P&L, tu cuenta de pérdidas y ganancias, realmente está en una situación complicada. Y tú también eres parte de ello, con lo cual también tienes el buscar realmente invertir en ese talento, pero con ese ahorro de costes. Atender a los requerimientos del negocio y a las necesidades del empleado en la misma línea. Y las nuevas expectativas de los empleados, es decir, los empleados están buscando mayor flexibilidad, los empleados están buscando esa innovación por parte de recursos humanos. Esto no es un tema de que yo te subo el sueldo fijo, que por supuesto es importante, pero también hay que buscar otras formas de atraer, y eso desde recursos humanos va a ser crítico que lo analicemos, ¿no? Que definamos un propósito, que llevemos a la compañía ese cambio cultural y que hagamos que se actúe. El que realmente dentro de la compañía haya role model y que la gente vea que se siente parte de esa compañía. Eso de crear la cultura no es fácil. Queda muy bonito eso de la cultura y que tú pones tus carteles de tus valores. Todo. No, sí, pero al final tienes que estar formando a los líderes y a toda la cadena de mando para que realmente, si pones el valor de trabajar en equipo, si pones el valor de speak up, que ahora se lleva mucho, el decir de que hables y que digas lo que piensas, eso pase y no estés en una reunión y que sueltes algo y te meten un guantazo. Y yo creo que eso nosotros también tenemos ese rol y hay que saber el cómo y buscar la forma, ¿no? La parte de well-being, eso lo habéis oído, ¿no? Sobre todo el mindset de más que del empleado, hablar de personas. La habéis puesto, yo creo, cuando os he dicho de los títulos, uno de vosotros habéis puesto personas. No habéis hablado de nadie de personal, no, habéis puesto el departamento de personas, porque es una de las piezas fundamentales en todo el desarrollo. Fijaros, estuve buscando también, brujuleando, cuando también Mar me dio la oportunidad de poderos dar esta charla, de ver estudios, aunque sí que hay muchos, pero algunos que realmente representaran los grandes retos, ¿no? que estamos teniendo en recursos humanos y que vais a tener cuando terminéis el máster, ¿no? Y Gartner, con una encuesta que ha hecho bastante potente de 800 líderes de recursos humanos en 60 países diferentes, nos habla de que estas prioridades se enfocan sobre todo mucho al modelo de liderazgo y a la efectividad en la gestión. ¿Por qué? Porque claro, la gente, sobre todo esto sí que está muy vinculado con la pandemia, hemos sido bastante independientes, al margen también del sector fábrica y de aquellas posiciones que han requerido seguir estando ahí y que obviamente la parte de seguridad y salud ha sido fundamental en ese proceso. Los que han trabajado, la mayoría que ha trabajado, ha tenido que hacerlo en remoto, de alguna manera ha tenido cierto nivel de independencia. Es decir, no es lo mismo el sistema, ese concepto de que ficho, llego a la oficina, me siento, voy a la reunión. No, ha sido mucho más diferente. Y entonces, tenemos que tener esa capacidad de empatizar con que ese cambio de trabajo realmente potenciar esos beneficios que ha tenido ese cambio de trabajo que permiten dar mayor autonomía. Por tanto, obviamente el líder tiene que gestionar a su gente diferente. Yo recuerdo los cafés virtuales que hacíamos para estar con la gente, pero al final yo podía estar un día entero en mi casa trabajando sin hablar ni un solo minuto con nadie de mi equipo. Sin embargo, cuando estás en la oficina, tanto por la parte informal como por la parte formal, siempre había cierto nivel de interacción. Entonces, eso también ha cambiado. Entonces, tenemos que ayudar a los líderes también a gestionar ese cambio de respecto a los modelos de gestión, ¿no? Aparte de la gestión en remoto, muchas compañías han entrado en modelos de mucha flexibilidad, modelos de gestión híbrida, etcétera, y eso también tienes que darle las skills y esas capacidades para poder gestionarlo. Por otro lado, el cambio organizativo y los nuevos diseños organizacionales, ¿no? La estructura organizativa también ha cambiado y la gestión del cambio es igual. Antes
el que lideraba la gestión del cambio era la compañía. Ahora ya se busca un modelo de co-creación y eso es una de las prioridades, cómo hacer que las personas sean parte de ese cambio y que hablen de ese cambio, ¿vale? Entonces, eso también es uno de los grandes retos que nos vamos a enfrentar, sobre todo con cambios organizativos, que estaréis escuchando mucho los temas de estructuras organizativas ágiles, a ver, sin irnos a los modelos extremos, que tampoco aquí a mí me gusta ser la de los grandes titulares, pero sí es verdad que hay cosas que están pasando y cambios que se están afrontando y que tenemos que ser capaces de que la gente sea co-creadora de hacerlos, ¿no? De llevarlo. Employee Experience, esto fundamental, está casi al 50% una de las prioridades. No solamente las compañías tienen que hacer su branding como marcas de servicios o de servicio o marca a nivel marketingiano de productos, sino también como empleador, tanto interno como externo. Y por tanto ahí nos van a demandar que pensemos cómo crear esa oferta de valor para el empleado, tanto para retenerlo y conseguir que ese talento que tienes no te vayas, como para atraer a gente nueva. Ya no vale eso del fijo, variable y beneficios solamente, no. Tienes que meter a la suma otras cosas y eso yo creo que es importante y ahora veremos alguna, ¿no? En reclutamiento lo mismo, otra de las cosas que está empezando a preocupar, habéis oído el tema de la, de la gran renuncia y estos tendencias que se están escuchando. Yo en mi entorno todavía no he visto grandes renuncias, pero sí que es verdad que está empezando a preocupar en países de Europa, sobre todo otros países en Europa, las dificultades de se encontrar. Entonces dices, bueno, reclutamiento, es que todo tiene que ser desde fuera, o tenemos también que gestionar nuestros planes de sucesión, identificación de talento y gente que incluso que hemos dado un poco por, perdón, permitirme el comentario, pero como por perdidos, que son gente que están ahí muy administrativos. ¿Por qué no esas personas pueden evolucionar a cubrir otro tipo de posiciones, a que tengan una ilusión y que formándoles esa persona pueda cubrir esa vacante que inicialmente un poco la ley del mínimo esfuerzo me hubiera ido al mercado a buscarla a través de un headhunter? Eso también es levantarnos de la silla e ir a nuestro laboratorio a pensar cómo lo podemos hacer. Y bueno, toda la parte de el futuro de trabajo, es decir, todas las formas de trabajo, sobre todo muy vinculadas con el entorno de la digitalización, con el entorno de nuevos entornos y nuevas formas de trabajo, van a ser también otra de las grandes prioridades, ¿vale? Entonces, en esa línea tenemos, pues bueno, McKinsey también, como os he comentado antes, habla también de la habilidad para gestionar el cambio como una de las prioridades, tanto de nuestros modelos de liderazgo, la cultura y la experiencia de empleado. Si os fijáis, un poquito más de lo mismo. Tom Hanks, que si tenéis la oportunidad, la verdad que es un tipo que en sus ponencias son vídeos muy cortitos y te lo explica bastante claro y, y de manera muy práctico. Pero lo que hemos hablado de los empleados ya no se habla de personas que contribuyen a conseguir los objetivos de negocio, ¿no? Eso del concepto de los KPIs, que lo habréis oído, pues ahora la K puede significar keep, la P, people, y ya de ahí, fijaros, interested, informed, involved, inspired. Obviamente habrá KPIs también de performance, volvemos a lo mismo, pero que sí que hay que mantener a esa gente interesada, informada y que esté, pues oye, motivada, que esté engaged. Eso lo oiréis mucho en este inglés, ¿no? El engagement, que la gente esté enganchada a lo que está haciendo, ese propósito, y obviamente eso te dará que el desempeño será superior, no tienes que estar constantemente midiendo ese performance. Volvemos un poquito a ese modelo de cierta independencia y autonomía, ¿vale? En la manera de gestionar. Entonces, con este planteamiento, fijaros, ahora os voy a contar algunas pequeñas, no tanto anécdotas, pero que llega a nuestro laboratorio, pensando en esas tendencias. Por ejemplo, yo os digo, y esto aquí voy como compañera vuestra, lo que yo estoy viendo todos los días, y lo estoy viviendo ahora, y que te hace, pues, ¿qué haces, no? Fijaros, en materia de compensación, que el IPC. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de trabajo donde con muchos otros directores de recursos humanos y directores de compensación, ¿con qué hacemos? Pues claro, lo que está firmado en convenio, está firmado en convenio. Pero claro, la gente fuera de convenios que te puedes llegar a encontrar, porque hay gente que puedes estar casi llegando a cobrar menos. Y tienes que empezar a hacer una reestructuración de todo tu paquete retributivo y un análisis.
Luego, si os habéis oído en la prensa, se está hablando del incremento de las bases de cotización, que eso va a tener un impacto en las compañías de la pera, es decir, tremendo. Por tanto, eso unido a que los resultados de las empresas, pues que más y que menos está teniendo dificultades para superar la crisis y encima, más todavía que parece que va a venir, dices, ¿y qué me invento? ¿Cuál es mi propuesta de valor que pueda realmente superar ese problema? Pues efectivamente, volvemos, concepto de salario emocional importantísimo. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Eso de salario emocional qué es? Pues que la gente se sienta a gusto. Que mañana una persona te diga que tiene un problema familiar y no tiene que estar constantemente con el volantito que ha estado yendo al médico, sino que tenga la tranquilidad de que confían en él. O que se tenga que ir de viaje y te diga que sale 2 horas antes. Es decir, cosas que a lo mejor son pequeñitas, pero que hay que ayudar a los líderes a tener esa cierta nivel de flexibilidad, ¿vale? Aunque obviamente hay unas reglas del juego que hay que cubrir y para asegurar la gestión equitativa, ¿no?, de los empleados, pero que hay que tener esa cierta humanidad y esa cierta cercanía. El hacer cositas de, pues, el Día de la Familia. Nosotros el otro día, por ejemplo, hicimos un pequeño Día de la Familia, coste bajito, pero la gente estaba allí y charlaba y hablaba de cosas diferentes a lo que todo el día se hace, ¿no? Retomar, por ejemplo, ahora retomar la fiesta de Navidad, que es uno de los temas que se nos había olvidado. Pues son cosas que la gente verdaderamente agradece, ¿no? Y eso, esa flexibilidad, entendiendo que hay compañías que obviamente por la tipología del sector tienen que tener sus horarios, pero bueno, al final que sean sensibles y que sientan de que puedan tener abiertamente tener un problema y lo pueden poner encima de la mesa y que la compañía lo entiende y le da solución, es fundamental. Los sistemas de compensación variable también están incrementándose y teniendo en cuenta indicadores de medición que no son puramente hard, ¿no?, sino que también tienen en cuenta esa parte más soft de las actitudes de las personas, de las maneras de trabajar. Y, por supuesto, esa gestión de valores. Veréis ahora todo lo que es la parte de RSC y el EGS, que ahora veis que está tomando un valor tremendo de que la gente pues se sienta. Porque si no, ya os digo, subir el sueldo a todo el mundo un 10%, más todos los costes de seguridad social que nos vamos a ver ahora, honestamente, para el 95% de las compañías va a ser inviable. Y, por tanto, es muy importante que pensemos qué podemos hacer. No quedando, no, es que no puedo subirlo, ya, pero podemos hacer más cosas. Otro de los temas que te vienen, que yo no sé de marketing, que yo no sé, que no tengo ni idea de marketing. Nos pasa, ¿no? Hay muchos que no venimos de una formación marketingiana. Sin embargo, tenemos que buscar aliados. Entonces, tenemos que llamar a la puerta a nuestros compañeros de marketing y que nos ayuden también a hacer nuestra marca como empleador. Haremos encuestas internas, pero ellos nos ayudarán a hacer encuestas externas. Veremos cómo podemos hacer que realmente ellos, que son súper expertos en hacer anuncios en la tele, en poner anuncios en un montón de sitios, hagan que se atraiga al consumidor y para que se consuma el producto o su servicio, pues lo mismo en la parte. Entonces, el buscar aliados, esto no es de que yo mismo tengo un problema, no, hay que salir. Nos hemos pegado muchas ocasiones con finanzas a su lado, porque obviamente recursos humanos y finanzas tienen que estar también de la mano, sobre todo en todo el tema de la gestión de costes, pero también hay que realmente aprovechar el conocimiento de otras áreas como es marketing para afrontar estos nuevos retos, ¿vale?, de la marca como empleador. Obviamente, volvemos a lo mismo, el diseño de una oferta atractiva, gestionando ese incremento de costes, pues teniendo en cuenta, si os acordáis cuando estudiabais, que la mayor parte de vosotros que sois psicólogos, la pirámide de Maslow, pues es la base. Igual tienes la parte de abajo, ya está clara, compensación y beneficios, pero hasta dónde podemos ir desarrollando el resto de los pilares, la carrera, el well-being, en que la gente, fijaros, el otro día lo decían, una línea psicológica que se ponga, es que de verdad a nivel de costes es nada. Sin embargo, lo que le estás ofreciendo al empleado es tremendo, el que pueda llamar y tener un psicólogo las 24 horas. O temas pues no sé, de participación en carreras o incluso dependiendo de las instalaciones, pues hay empresas que han hecho paquetes para que la gente pueda ir a gimnasios exteriores o incluso la propia oficina, en sus propias instalaciones o zonas. A nivel de costes, creerme,
es bajo. El tema muchas veces es que como son quebraderos de cabeza y tienes que pensar más allá, pero esto es lo chulísimo y esto es lo que vosotros vais a poder hacer y eso yo creo que es fundamental, ¿no? A ver, que no veo, perdón, toda la parte de cómo me desarrollo, cómo consigo dar energía a la compañía, ¿no? Porque eso también lo notamos, que hay como una especie de pérdida de energía. Esto de trabajar en remoto a veces es un poco como cansado, ¿no? Te ves siempre encima de un ordenador, casi con medio pijama puesto, pues no. Entonces, también tenemos que hacer esa energía. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando en muchas ocasiones programas de coaching, que sabes que tienes cada semana o cada 15 días alguien que te llama y que charla de cómo te encuentras. Programas de mentoring, que es en la misma línea, pero está quizá más orientado al propio desarrollo en el puesto, ¿no? La formación, la parte on demand y gracias a todos los modelos también tecnológicos que se han diseñado, se está llegando a adaptar a lo que la persona necesita, ¿no? El hecho de antes, por ejemplo, la tecnología era como que tú entrabas en un flow, ¿no? Entrabas en tu aplicación con tu perfil, había una serie de formaciones que ya estaban como muy cerradas y tú seleccionabas. Entonces, entrabas en el canal que formación te ponía y tú seleccionabas en ese canal. Ahora ya son herramientas que permiten que en función de una serie de no solamente de tu puesto, sino de tus intereses, de tus evaluaciones del desempeño, ese gran motor que tiene esa tecnología te permita tener una formación muy adaptada, que posiblemente tu compañero de al lado no la tendrá igual, ¿no? Y luego todo lo que estáis escuchando de temas de gamificación, del metaverso, donde pues tenéis, no sé, unas posibilidades de aprender una cantidad de cosas que si yo me voy, ya os digo, cuando yo terminé, pues la verdad que bastante diferente y súper bonito. Ayer estaba con un papá del colegio de mi niño que es médico, en el tema, por ejemplo, de cómo operar. Imaginar a los médicos que parecía que exclusivamente era pues, con un cadáver o ya en una persona real, ver cómo operar. Ahora no, ahora lo puedes hacer en ese mundo virtual y claro, las oportunidades que eso da son tremendas, ¿no? Y lo último también que es el cómo anticiparse. Es decir, al final mi ERP, que al final son sistemas de recursos humanos, está preparado para que los datos que necesito, en el momento que los necesito, ahora nos piden datos, nosotros necesitamos analizar, tenemos que tener un perfil analítico, no solamente lo que nos viene de finanzas, que es otro de los grandes aliados y que nos da, pues sí, los headcount, los FTE, los manpower cost, toda esta parte, pero también nosotros tener nuestro propio análisis, se habla del balance scorecard, pero es un pasito más, es al poder ver que si yo tengo ahora mismo una planta, por ejemplo, en nuestro caso hay una planta en Holanda, que la edad media de los operarios supera los 60 años, pues yo sé que voy a tener en 2-3 años un problema de relevo y tengo que prepararme. Todo eso nos ayuda a anticiparnos y a poner un plan encima de la mesa antes de que nos volvamos reactivos al problema, ¿no? Y eso, volvemos a lo mismo, a nuestro laboratorio, a meternos ahí y ahora la suerte de que yo no soy... hay herramientas que recuerdo cuando se instalaba permitirme, aquí yo no hago publicidad hace nadie, pero estos grandes sistemas tipo SAP, etcétera, que a veces eran súper costosos, pero ahora es verdad que hay muchas startups, empresas más pequeñas o incluso ellos mismos, las grandes, los Oracle y todo esto, que se han reinvertido y que han hecho una reinversión también de su modelo y tienen herramientas que son mucho más, digamos, cercanas y más ágiles y más baratas para poder también tener de recursos humanos los datos que necesitamos, ¿no? Porque la agilidad es fundamental, ¿vale? Y que la estructura organizativa pues tiene que cambiar. Y ahora nosotros estamos ahora en un proyecto de tema de análisis de la estructura con todo el tema de agilidad y claro, estas grandes pirámides organizativas pues también ya han pasado de alguna manera a que la gente que requiere ser menos jerárquica, más flat, como le dicen, todo mucho más horizontal. Entonces, bueno, pues el desarrollo de esas células, de ser más rápidos, y eso vamos a estar ahí. Todo lo que es la parte de agilidad
Recursos Humanos está siendo de los departamentos más pioneros a la hora de ayudar en ese cambio cultural, tanto de la parte más hard, que es la parte puramente organizativa, como modelos de trabajo. Y eso es un reto y es súper bonito, y yo creo que es de las cosas que deberéis poner en vuestra agenda, ¿no? Y bueno, la flexibilidad frente a otro de los temas, que esto no sé si ya va al laboratorio, no sé dónde meterlo, pero es verdad que también nos tenemos que enfrentar a una legislación laboral muy estricta. Pues decís, ¿cómo puede ser flexible cuando tengo que fichar todos los días? ¿Cómo puede ser flexible cuando el tema de los fijos discontinuos, todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes realmente tener esa velocidad y buscar esos modelos de trabajo diferentes con una legislación rigurosa, más que rigurosa, no, rígida, permitirme, ¿eh? Y esto ya no está vinculado ya con ningún partido político, sino que es la realidad que tenemos. Entonces, fijaros, un comentario del 61% de las empresas con alto crecimiento en España cuentan con apoyo de freelance en sus estructuras. Es decir, gente, y además incluso en recursos humanos se está dando gente que se ha especializado mucho en un tema y que de manera independiente apoya a compañías, ¿no? Entonces, ahí claro, volvemos otra vez con el tema de cesión ilegal de trabajadores, todos estos temas, pero hay que buscar reglas del juego para atraer ese talento temporal que requieres y que te mueva un poquito la organización, que dé vidilla. Y eso es otro de los temas que tenemos que tener sobre la mesa para buscar esas formas, porque en muchas ocasiones hay retos que no necesitas tener una ultraestructura para asumirlos, sino lo que necesitas es tener ahora le llaman, habéis hablado del tema del ecosistema, ¿no? De tener un ecosistema potente donde tú puedas realmente hacer cosas sin que sea cerrado en una estructura organizativa y que todo pertenezca a tu propio sistema de costes, ¿no? Entonces yo creo que eso también es súper bonito, cómo vosotros os relacionéis. Eso luego, cuando ahora el máster os va a venir fenomenal porque vais a empezar a tener una red de contactos y eso es uno de los temas que enriquece un montón, pero con los profesores y con vuestros compañeros, pero luego también tanto la universidad como organismos exteriores hacen que se hagan grupos de trabajo. Yo os animo a que siempre estéis ahí, porque os va a ayudar también a tener ese ecosistema y sobre todo, ahí habéis podido yo, a reír juntos, pero también a llorar, ¿no? Sobre todo cuando tienes que enfrentarte a cosas que te cuesta encontrar una solución, ¿no? Y toda la parte de ESG, RSC, que también nosotros estamos ahí, ¿no? Es decir, todo lo que es el modelo de los buenos gobiernos, del tema medioambiental, todos los temas sociales, es decir, el valor, el capital intelectual de las compañías o el valor de una compañía no solamente se mide por esos activos que tiene, sino que también es parte, ¿no? Y recursos humanos va a ser fundamental. Entonces, aquí no me voy a extender porque os quiero dejar que ya me contéis, pero os voy a enseñar súper rápido. Pero para que veáis lo de los títulos, cuando os he preguntado a todos lo de los títulos, ¿cómo os queréis llamar? En un estudio que se ha hecho el Job of the Future del Cognition Center, y si podéis verlo también, os he puesto aquí el link, pero vamos, buscando las 21 HR Jobs, vais a ver la cantidad de posiciones o roles. A lo mejor no es una posición en sí mismo, ¿vale? No hay un Gig Economy Manager, pero sí que ese rol hay una persona, y sobre todo en muchísimas compañías, que está teniendo el cuidado de que eso se haga. Fijaros, esto ya no habla de todo lo que solamente de selección, ni va de formación, sino va más allá, ¿no? Entonces, porque además, antes decías, ¿recursos humanos puede llegar a ser un CEO? Pues a lo mejor hace años no nos lo pensábamos, pero ahora sí. Es decir, ahora sí que las compañías, esa parte soft, esa parte de personas, está teniendo un valor tremendo, porque al final recursos humanos está siendo uno de los transformadores del cambio. Y por tanto, un CEO, que es un transformador del cambio, puede ser. Parecía que antes solamente podía venir de finanzas o de la operación, pero no, eso está cambiando, ¿no? Entonces, os pongo algunos títulos así para que os quedéis con esas ideas, ¿no? Desde la parte más de, bueno, el HR Business Continuity Director, que este sí que puede ser el garantizar la productividad. Pero fijaros, posiciones que aseguren
todos los temas de inclusión son importantísimos. Queda fenomenal puesto en el papel, que tú lo pongas en tu memoria, la actividad, etcétera, pero la realidad es que tiene que haber alguien que se asegure de su ejecución, que se asegure de que en sus procesos de selección se tiene en cuenta la diversidad. Porque si yo solamente busco altos, rubios y guapos, pues claro, posiblemente me cueste. Pero eso tiene que haber alguien, ¿no? Todo lo que es la parte de análisis de los modelos de network internos. Esto va a estar muy vinculado con la inteligencia artificial, cómo los empleados se conectan y, por tanto, que eso nos dé datos para resolver preguntas, presentar soluciones. Fijaros, el tema de asegurar, también un poco en esa línea, el Human Bias Officer, ¿no? Que haya un trato equitativo, muy vinculado con el tema de diversidad. Todo lo que es la parte de experiencia de empleado que os he hablado, la parte de datos, el HR Data Detective, pero también lo vamos a ver con el Chatbot Human Facilitator, exactamente igual. Es decir, cómo desde el mundo de la tecnología se han creado posiciones para realmente analizar encuestas, analizar datos e incluso dinamizar y hacer que la experiencia tanto del candidato en el proceso de selección como luego internamente exista, ¿no? Es decir, el proceso de selección, que es una de las palancas más importantes en todo lo que es la parte de Employee Value Proposition, es fundamental y a veces no lo cuidábamos, que hay gente, expertos en recursos humanos, que lo están empezando a hacer, ¿no? Toda la parte de workplace y well-being, el asegurar que los espacios están diseñados para que la gente se sienta bien, el asegurar que haya bienestar mental, emocional y espiritual, ¿no? Y lo mismo, todo lo que es el tema del coach, es decir, reforzar muchísimo el coach como modelo también de que todo el mundo tenga una segunda oportunidad en la compañía, ¿vale? Y por supuesto también para acompañar en los planes de carrera o en los desarrollos de carrera de la gente. Toda la parte de universidad corporativa, toda la parte de Gig Economic Manager, pues como he hablado del ecosistema, ¿no? De búsqueda de nuevos perfiles, autónomos, freelance, proveedores, toda la parte de responsabilidad social corporativa que hemos hablado y todo lo que sería la parte también de la gestión del hombre y máquina, cómo aseguramos que la interacción entre los empleados y todo ese modelo de dinamización tecnológica existe, ¿no? Y básicamente es un poco lo mismo, y el futuro of the world leader, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que realmente haya un departamento de recursos humanos fuerte que no sea puramente reactivo, sino en ese laboratorio proactivo para que analicen todos esos cambios tecnológicos, políticos, demográficos, medioambientales y que nos ayuden a gestionar esas generaciones, esas personas de diferentes generaciones. Yo, a ver, os he contado esto, he acelerado más lo que he podido, ¿vale? Para que llegue a tiempo y para daros, pero bueno, fijaros, yo os cuento solamente un poco mi experiencia, porque yo hace unos años también estaba ahí sentado al otro lado, donde estáis vosotros, y bueno, yo también soy psicóloga, con muchísimos de vosotros, lo que pasa que terminé la carrera hace unos cuantos años más, en el 2002, y bueno, luego sí que también hice un máster, es verdad que en mi caso fue en la Universidad Complutense también, pero fue de temas de consultoría, y luego sí que me apeteció hacer el tema del doctorado. Solamente tengo el DEA, luego no terminé la tesis, pues por temas profesionales fundamentalmente, pero sí que me quise meter en el mundo también, pues entender las organizaciones y el trabajo desde el punto de la psicología. Y pues con esa formación pues he podido tener la suerte de poder, y aquí os he puesto todo, ya esto ya no lo tengo ni en el currículum, pero de empezar a formarme en el mundo de la ITT, que estuve haciendo pues selección. Imaginaros, con que tuvieran piernas y brazos, básicamente era la selección que hacía en esa época, ¿no? Pero luego sí que estuve pues ya entrando, sobre todo me metí en el mundo de la consultoría y ahí fue pues donde tuve la gran suerte de poder desarrollar, porque es que es verdad que venía más de un perfil más soft, más por mi formación psicológica, pero cuando luego ya entras en consultoría, pues aprendes obviamente de todo, es decir, aprendes pues lo que os he dicho, ¿no? A saber trabajar con finanzas y empezar a entender qué es eso de los números y qué hay detrás, a aprender con marketing, qué es eso del comportamiento del consumidor y cómo se lo puedo llevar a las personas, que yo creo que pues ahí sí que me ayudó muchísimo a trabajar. Y bueno, pues ya ahora pues donde estoy, que es en Campo Frío, pues
pues afrontando los retos que os he contado y que ya os digo que todas las compañías estamos teniendo y que la función de recursos humanos pues está siendo fundamental. Y yo lo estoy viendo, es decir, con Headhunter, con gente con los que hablamos, la necesidad de que haya buenos profesionales, con sensibilidad también en que los empleados son personas, y yo creo que eso también vuestra formación va a ayudar un montón, y que hay muchísimos retos y que es un trabajo pues apasionante, no os puedo decir otra cosa. Espero no haberos aburrido, no haberme extendido mucho. Sé que esto de que así en remoto a veces pues cuesta un poco seguir el hilo, pero pues sí que me gustaría que al menos os quedéis con que hay muchos retos y que las compañías van a estar encantadas de que gente joven y con ganas los puedan afrontar. Y hasta aquí un poco, a ver que os vea un poco, porque como cuando presento no os vea ninguno, a ver si os veo alguna carita. Sí. Buenas Pues tardes. Hola, sí. Laura. Hola Isabel, ¿qué tal? Nada, quería simplemente agradecer a Laura y presentarte como te mereces, Isabel. Agradecer pues la exposición, ha sido brillante, Laura, innovadora, actual. Ha sido verdaderamente un lujo poder contar contigo. Nos has trasladado de forma muy clara cuáles son los nuevos retos y las nuevas funciones. Me ha encantado las últimas transparencias donde pones esas posiciones que nuestros alumnos, a los que estamos deseando formar, pues van a poder ocupar. Creo que han tomado ahí muy buena nota. Y sobre todo de esa manera tan generosa que lo has hecho compartiendo con todos nosotros como tú eres, ni más ni menos. Yo creo que les has dejado con las ganas ya de empezar a desarrollarse teniendo un poco un modelo, ¿no? Que como es el tuyo. Y antes de pasar al coloquio, que es la parte que nos toca ahora, pues aquí está Isabel Aranda, es codirectora del máster junto conmigo, pero bueno, Isabel también tiene un currículum que yo quiero un poquito comentaros. Es doctora en psicología, es vocal de la Junta Directiva de la sección de Psicología del Trabajo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es experta también en recursos humanos y organizaciones, y para nosotros es partner estratégico pues poder contar con el colegio para liderar una formación universitaria de calidad, ¿no? Para este máster de Dirección, Gestión y Liderazgo en Recursos Humanos. Así que, Isabel, cuando quieras, dirige palabras a nuestros futuros alumnos o comienza el coloquio como tú quieras. Adelante. Muchísimas gracias, Mar. Muchas gracias, Laura, por, como bien ha dicho Mar, esta brillante exposición. La verdad es que muy entusiasta y llena de posibilidades, ¿no? Yo creo que nos has hecho ver efectivamente el gran reto que tenemos los profesionales de recursos humanos para poder andar caminos tan diversos y tan interesantes, tan desafiantes en una organización, ¿no? En concreto, la frase que has dicho de que hoy en día la posición de recursos humanos puede llegar a CEO de la empresa, pues es algo que realmente podríamos comentar perfectamente, ¿no? Yo querría lanzarles a los alumnos esta reflexión, ¿no? En torno a la exposición de Laura. Fijaros las grandes posibilidades, es decir, no hay una posición, es decir, como profesional de la psicología del trabajo voy a hacer selección. No, hay tantísimos puestos, tantísimas funciones, son tantos los retos que tenemos por delante. Nosotros en el máster precisamente lo que tenemos como a gala, ¿no? Es el desarrollo de las competencias para poder intervenir en todas las facetas posibles, ¿no? Lo que enseñamos es ese desarrollo de competencias para que, te pongan por delante el área que te pongan, pues puedas tener capacidad de acción, capacidad de respuesta. Naturalmente luego hay que especializarse, pero sí esa capacidad de respuesta. Laura, en concreto, como decía, ¿qué piensas tú? Bueno, lo has expuesto, ¿no? Que un CEO hoy en día puede ser un director de recursos humanos. Hasta ahora se hablaba siempre de que recursos humanos era pues como la parte blanda, que siempre nos han acusado de que nosotros estábamos ahí en la parte blanda, que no entendíamos el negocio. ¿Tú cómo explicarías a una empresa, en una empresa, que HR
perfectamente puede estar dirigiendo el negocio. ¿Cómo lo harías, Laura? Yo creo que es fundamental que nosotros también tengamos una preparación. Sí, yo creo que yo os animo también a toda esa parte la parte más financiera, que a veces como que parece que nos da un poco de miedo. Yo creo que nos tenemos que atrever y tenemos que aprender y tenemos que hablar el mismo idioma. Yo creo que ya las personas de recursos humanos hablan ese idioma. No tienes miedo a enfrentarte a una cuenta de pérdidas y ganancias, a tratar de entender, sin ser especialistas financieros, ¿vale?, pero a entender también cómo se está moviendo el negocio en cuanto a la parte más, obviamente, económica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Entonces, teniendo esa formación, al final, conoces los procesos, porque tú para tratar de implantar todo lo que es formación, selección, desarrollo, tienes que saber la cadena de valor de la compañía, tienes que entender el negocio desde lo más básico. Es decir, recursos humanos, si tienes plantas, tienes que conocer cómo funcionan los procesos productivos, tienes que conocer cómo funcionan los procesos de venta, todos los procesos de marketing. Y eso, con esa formación, obviamente, y entendiendo la complejidad que tiene, porque al final el ser humano es complejo, para mí, con esas tres pilares, es decir, el conociendo el negocio, de esa parte financiera, que tengamos ese idioma y entendamos también que al final las compañías pues también están para ganar dinero, no nos vamos a equivocar. Entender esa parte de conocimiento humano que tenemos y ese entendimiento de la cadena de valor de la compañía, si tuviéramos mañana que hacer la selección de un CEO, es lo que vamos a buscar. Por tanto, está clarísimamente que puede ser. Fantástica tu respuesta, está clarísimo. Si no entendemos la cadena de valor es que no entendemos el negocio y tenemos que entender los números que dan valor, que tienen significado para la empresa. Es importantísimo aprender el lenguaje de la empresa, lo que tiene sentido en la empresa. Pero yendo un pelín más allá, nosotros como psicólogos, claro, buscamos ese valor de organizaciones que implican no solamente esa finalidad económica del negocio de la empresa, sino también todas las dinámicas y toda la vida psicológica que ocurre en las empresas. Si tuvieras que señalar algo de las relaciones, básicamente en las organizaciones, ¿cuál sería un aspecto que te gustaría comentar, ¿no?, que se producen, las relaciones que se producen en las organizaciones? Yo creo que otro de los temas que también se está viendo es que tenemos que salir de los despachos. Eso de estar... De hecho, la filosofía de espacios abiertos, muchas veces recursos humanos decimos, no, es que yo lo que manejo es confidencial. Entonces me tengo que meter oculto en un despacho y tener conversaciones ocultas para que nadie se entere de lo que haces. Pues no. Los recursos humanos tendrán un modelo de estos momentos confidenciales que se tendrá que meter a estos boxes que te montan en las oficinas, pero te tienes que mover, te tienes que acercar y tienes que entrar y entender el modelo de relaciones y escuchar a la gente. Ahora es verdad que la tecnología facilita muchísimo el saber cómo las compañías se relacionan, pero hay que estar ahí. Y uno de los temas también, y ahí me voy a la parte hard, es que también yo creo que recursos humanos es fundamental cuando se diseñan estructuras organizativas. Esto no va de solamente pintar un organigrama. Le pones al jefe con sus reportes y le dices que este es el que es tu jefe, o ya digamos que sea un sistema ágil, que estás en una célula o en no, sino que tienes que ayudar a definir los modelos de governance, que les llaman ahora, cómo se tienen que relacionar esas estructuras con otras estructuras. Entonces, eso hay que pintarlo. Yo siempre, no sé si estará ya un poco anticuado, pero a mí me sigue funcionando. Todo lo que son los temas de matrices de funciones y responsabilidades, el pintar quién decide, el pintar quién aporta, el pintar quién tiene que ser comunicado, todo eso es fundamental. Y muchas veces la línea o los negocios pintan sus organigramas, queremos que esto sea así, y eso no lo tiene en cuenta. Y ahora la complejidad de lo habréis escuchado, estructuras matriciales, estructuras en remoto. Nos hemos inventado tropecientos mil modelos de estructuras que funcionan, pero que tienes que establecer el modelo de relación. Entonces, hay una parte de recursos humanos, y volviendo un poco a tu pregunta, Isabel, que es escuchar y ver cómo se relacionan las personas, pero por otro lado, volvemos un momento a ese modelo de proactividad. Tenemos que ser proactivos y ayudar a cómo se deben definir el modelo de relación de las personas. Y hay que pintarlo, y hay que ayudar al negocio a pintarlo. Y eso es un trabajo, aparte muy bonito, fundamental en
en recursos humanos. Muchísimas gracias por tu respuesta fantástica, desde luego. Pintar el modelo de relaciones. Pues sí, la verdad es que vamos a relaciones cada vez más abiertas, más transparentes, podríamos decir que más sanas también, más vinculados al well-being, ¿no? Al bienestar de las personas. Cada vez estamos teniendo, sin duda alguna, una presencia más importante, ¿no? El vuelco que ha dado a raíz del COVID la presencia de los psicólogos en el ámbito organizacional es tremendo, ¿no? En fin, ¿tenemos alguna pregunta por el chat? A ver, miramos a ver. Por el chat, no. Yo acabo de decirles que no sean tímidos y que se animen y aprovechen esta oportunidad porque me parece un lujo tener aquí a Laura. Y yo siempre, cuando tengo la oportunidad de tener una persona con responsabilidad en el área de recursos humanos, una empresa tan grande como la de Laura, siempre pregunto lo mismo, ¿no? Nos has hablado pues de que hay que ayudar a los líderes a gestionar el cambio, ahora en este momento después de la pandemia. Nos has hablado también de salario emocional. Y aunque he visto así algunas pinceladas, Laura, hasta donde puedas contar, ¿cómo lo estáis haciendo en Campofrío? ¿Qué ejemplos nos podrías decir un poco de salario emocional, cómo lo manejáis o cómo estáis ayudando a vuestros líderes a gestionar todo esto? Hasta donde puedas contar, Laura. En el sentido de cómo ellos han manejado... Bueno, a ver, es verdad que les costó. Fijaros, la parte de la pandemia era como que pues era mandatorio, era obligatoria que tenías que estar en remoto. Pero cuando luego ya se empezó a hablar de empezar a establecer teletrabajo, algunos de ellos no lo llevaban bien porque al final era el miedo al cómo yo controlo el desempeño de mis empleados. Al final volvemos un poco al concepto este de micromanagement y un poco el concepto de control. Entonces sí que es verdad que hay muchos líderes que sí que, claro, al final pensad que nosotros tenemos centros productivos, hay plantas, entonces tienes que entender que las plantas, y más en el sector de la alimentación, desde el primer día de pandemia tenían que estar activas. Entonces, el buscar ese equilibrio entre tengo que tener safe a mi gente en las plantas, el jefe de planta y otros directivos, cómo tenernos en remoto, no sabes dónde está, si no está, esa cierta obsesión por el cierto control, claro, porque había unos trabajando en una línea, otros en su casa, entonces eso sí que les hizo un poco pues tener un entorno complicado. Entonces, lo que más se tuvo que hacer fueron muchísimas reuniones y de hecho todavía se siguen haciendo. Es verdad que se critica mucho el exceso de reuniones, pero online, pero es verdad que fue una de las partes bastante necesarias para que se considerara que todavía éramos parte, que estábamos ahí, que estoy aquí en el otro lado, ¿no? Entonces, pero sí les costó porque os digo, sobre todo el tema del desempeño, el pensar en que ¿cómo voy a saber yo que se van a hacer bien las cosas, que están trabajando las horas que tienen que trabajar? Pues luego está el tema de ese presentismo y la verdad es que poco a poco han ido cambiando y se han ido haciendo y viendo que, oye, que no se ha caído, que el negocio sigue, que es verdad que ahora tenemos dificultades, pero que no vienen de ese entorno, digamos, híbrido. Y ahora ellos también te piden que les ayudes a gestionar retos como, por ejemplo, reuniones híbridas. Os digo cosas prácticas así que los que estamos viviendo. Como yo tengo en una sala a gente y en otros en remoto, porque claro, como trabajamos en grupos, unos van a la oficina unos días, otros van a otras, pues cómo al final yo puedo dinamizar y asegurar que todo el mundo está en la misma reunión. Son cosas pequeñitas, pero les tienes que estar ayudando y muchas de ellas no están en ningún sitio. Yo no busco en Google y digo, ahora hay algo más, pero gestión de reunión híbrida, te vienen 4 o 5 cosas, pero son muy teóricas. Pero la realidad es que tienes que ayudarles. Y cómo lo dinamizan, todo lo que es esto del check-in y el check-out, que al principio decíamos todos los días una reunión, el check-in y el check-out. Pues sí, te acostumbras a hacerlo. Si cada vez que hay una reunión, todo el mundo pues contamos lo que sentimos, rapidito, claro, pero se cuenta, y cuando salimos, todo el mundo contamos y os aseguramos que hemos terminado con lo que era el objetivo de la reunión. Y eso antes pues era impensable. Entonces son cosas que se van haciendo y que vamos diseñando
y, por ejemplo, en recursos humanos estamos haciendo sobre todo mucho ahora con el tema de las reuniones híbridas, el trabajo de alguna en remoto, pues para ayudar a la gente a gestionar un entorno totalmente diferente. La parte tecnológica, hay algunos que la gestionan bien, pero hay otros que les cuesta pues un poquito. Laura, fíjate que Marina Córcoles nos pregunta precisamente después de la pandemia, ¿no? A continuación, en el tiempo que llevamos, ¿qué estrategias estáis siguiendo para el desarrollo del talento, ¿no? Estás contando ya alguna cosilla, pero alguna cosa más, ¿no? que podamos justificar o que podamos decir, esto es una respuesta que se da desde la psicología. ¿Podrías contar algo más? Pues a ver, el desarrollo del talento lo mismo, es decir, lo que sí que está viendo es que yo solo recuerdo que lo viví cuando en la época de consultoría, los departamentos de recursos humanos que tenían profesionales, sobre todo recursos humanos dentro de las consultoras, que tenían profesionales, por ejemplo, los Indras o estas grandes compañías implantadoras, que mandaban a una persona, a un profesional, y lo mandaban a un cliente y estaba 3 años. Y tú tenías que desarrollarle y era tuyo. Tú tenías la obligación y el modelo de desarrollarle y de que se sintiera parte de la compañía y parte de la cultura. Pues ahora te está pasando lo mismo, pero teniéndolo en su casa en muchas ocasiones, en algunos de ellos. Entonces, tienes que tomar o retomar esa forma para que tú tienes que traquear de alguna forma el performance de la gente. Sobre todo ahora estamos con los planes de sucesión, se revisan con muchísima frecuencia. En toda la parte del desempeño hay una figura que es muy importante, que es el HR Business Partner, que es esa figura que es de alguna manera el profesional, que es el link entre los centros desarrolladores de procesos, digamos, selección, formación, health and safety, todos esos modelos con el negocio. Ellos están siendo fundamentales para reunirse, tener constantemente reuniones con los profesionales, sobre todo aquellos que también están en matrices de talento, para hacer un seguimiento de ellos, seguimiento de sus planes de formación, hablar de vez en cuando con ellos, porque antes era muy fácil, lo tenías en la oficina, pero es que ahora en remoto lo tienes más complicado. Entonces, esa figura es una figura que está siendo más sensible a escucharles, incluso a decir, oye, soy tu persona de contacto en recursos humanos, lo que necesites, cuéntame. Si hay alguna posición que se abra, que eso pasa muchas veces, abre una posición nueva, tratar de buscar internamente, porque al final la gente hay veces que no se va y lo ve. Está publicado, es que está publicado, pues que se apunten, no, es que la gente hay veces que no se entera. Pues tienes que estar asegurándote que la gente, oye, está informada de posiciones nuevas que se abran, es decir, que hay una, es como si fuera el manager, como de los futbolistas, que tienen una especie un poco de manager que también están un poco acompañándole, pues es un poco lo que tenemos que estar haciendo. Porque si no, al final te puedes encontrar que llevas 2 años sin ver a mucha gente o sin hablar con esa gente, donde antes las relaciones informales en la oficina eran superiores y ahora pues son algo menos. Volvemos a lo mismo, en entornos en remoto o híbridos. Cuando estás en la oficina es obviamente seguir haciendo lo mismo, pero tratando de ver que tienes que tener ese escuchar, que no solamente te cuenten si le va bien o les va mal dentro de la oficina, sino que hay gente que también tiene sus problemas y también tratar de tener esa sensibilidad, ¿no? A la hora de buscar, pues oyes, que la gente se sienta mejor y que la gente esté mejor, ¿no? La humanidad al final, pues hay una parte que es sentido común y el sentido común también tener humanidad, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. No sé si estoy respondiendo, pero eso es como lo veo yo. Al final, que la gente se sienta cómoda y que no tenga que ir a tu despacho a contarte un problema, sino que se sienta que en cualquier momento pues, puede hablar contigo. Bueno, pues fenomenal, Laura, ¿no? Yo creo que has respondido perfectamente a Marina. Voy a ver si hay alguien. Aquí hay alguien que dice que si podría preguntar en persona. Sí, Laura, ¿te parece bien que te pregunte? Sí, claro que sí. No, mira, no tenemos conexión directa, entonces la pregunta es que si el coaching es un método, él dice una estrategia de desarrollo de personas. Vale. El coaching es un método, yo te respondo yo directamente, es un método muy útil
para efectivamente reforzar para el desarrollo de personas. Laura, muchas gracias por lo que nos has contado. La verdad es que es algo que comentamos en general en todos los foros, ¿no? Y es que se han perdido, nos hemos quitado muchas telarañas, ¿no?, a la hora de hablar de las personas a raíz del COVID, ¿no? Y ahora lo que tú hablabas, ¿no?, el HR Partner es una figura específica de escucha, de relación, para ver qué te pasa y cómo estás, ¿no? Nos hemos dado cuenta en las empresas de que precisamente son las personas las que consiguen los resultados. Parece que esto nos hemos dado de repente con una información, bueno, extraordinaria, pero de repente sabemos que las personas son las que consiguen los resultados y que tienen que estar bien para conseguir unos resultados buenos. Bueno, esto es algo que se comenta en todos los foros, ¿no? No hay más preguntas, entonces sí, yo creo que va siendo hora ya de terminar. Laura, ante todo, darte las gracias por tu generosidad y tu transparencia y sobre todo por estar aquí. Yo creo que el que podamos oír a psicólogos. Espera, que a ver, que hay otra pregunta. Dicen, respecto a las reuniones, ¿consideras que debe haber un límite de asistentes y duración? Diferenciando, si es posible, entre reuniones presenciales, online o híbridas. Pues depende. Contesta, Laura, por favor, si eres tan amable. No. Eso es lo que se está diseñando ahora, Héctor. Y porque no hay una regla ahora mismo, clara, ¿no? También depende mucho de la temática a la que vayas a tener. Entonces sí que se van dando recomendaciones para que sean más eficientes, ¿no? Pero yo también creo que ha cambiado. Antes había veces reuniones que tenías y que salías y dices, pero si nadie ha seguido la agenda, sí, lo que habíamos dicho. Y ahora sí que yo creo que está habiendo muchísima más disciplina y sobre todo quizá también por lo que los entornos, esos entornos digitales hacen, que sí que se sigue mejor, que se tiene más en cuenta cuánta gente convoca, si no te pones a convocar a tropecientas. Entonces yo creo que sí, pero vamos, no hay reglas, el tema es muy importante, dependiendo del tema es muy importante cómo ponerlo, y luego también la parte esta de tecnología. No sé si habéis tenido, Menti es una herramienta, pero luego hay un montón de herramientas como los murales, que eso lo aprenderéis también y si no, vamos, yo creo que sí que es bueno. Yo no soy muy buena en estas cosas, también soy honesta, pero hay unas herramientas, el mural y tal, que hacen que la capacidad de interacción, de que la gente haga ese speak up, que muchas veces hay gente que se queda ahí con su cámara apagada, escondida detrás y nadie se le ve, no. Que la gente se mueva, que la gente escriba y que la gente tenga la capacidad de ser transparente, ¿no? Entonces, oye, la verdad que en 2 años nos hemos inventado de todo, ¿eh? Hemos aprendido mucho. La verdad es que Zoom nos ha enseñado, nos ha obligado a eso, a que las reuniones se acaban. Era una bendición. Me quedan 5 minutos. Tú decías, qué bien. Te obligaba a ir a lo concreto. Yo creo que esa disciplina la hemos aprendido gracias al Zoom, no al COVID, gracias al Zoom, y que ha quedado ese aprendizaje ahí de que las reuniones pueden ser breves, al punto y sobre temas concretos. Y convocamos otra reunión para otro tema. Eso sí que lo hemos aprendido. Yo creo que sí teníamos ese aprendizaje. Bueno, pues Laura, efectivamente, muchísimas gracias por toda tu intervención fantástica. Por mi parte, simplemente resaltar el privilegio que es contar con psicólogos de empresa que nos cuentan la labor que hacemos, la labor que es posible hacer y sobre todo pues que no tenemos ningún límite, que los límites los marcamos nosotros con nuestro propio hacer diario. Mar. Sí, pues muchísimas gracias a las dos, Laura, Isabel. No sé si ceder la palabra a Laura para que se despida, si quiere añadir alguna. Sí, nada, pues que muchísimas gracias a todos, que espero que os haya dado un granito de arena, pues para que veáis que el mundo en el que os vais a meter es un mundo apasionante, que no os vais a aburrir, que aparte que os forméis. Hay una última pregunta que le doy ahí de la formación en tecnología, en finanzas. Yo creo que toda la formación si podéis, pues no es que os especialicéis en ser coach, pero que sí que veáis todo el tema del coaching. Yo creo que es muy bonito también y que os va a ayudar mucho. Pero que no lo es todo. Pero que no lo es todo, Isabel, para nada. Pero que sobre todo que cuando estéis en una empresa, cualquier reunión que haya, en reuniones donde os podéis ver para entender el negocio, os metáis. No porque vayan a hablar de calidad
y os inviten, no vayáis. Es que calidad, yo no tengo nada que ver con calidad. No, ir y escuchar. Reuniones de, pues no sé, con comercial, pues estar en las reuniones con comercial. Que hay una convención y os invitan, una convención para qué, no, pues ir. Es decir, escuchar cómo funciona el negocio, aprender, porque eso es una de las cosas pues más bonitas y más enriquecedoras que vais a tener en vuestro desarrollo. Así que nada, que os animo, que ya os digo que habéis elegido una profesión de futuro y que además que te vas a casa, pues oyes, pues como el sabor de boca, porque Muchas trabajar con gracias. personas es bonito. Muchas gracias, Laura, por tus palabras y muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta estupenda conferencia. Por mi parte me despido también, Mar. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Nada, solo a nuestros alumnos y alumnas, pues que por fin ha llegado el momento, que os esperamos el lunes en el aula y aprovechar al máximo. Os animo a poner en práctica todos estos consejos que nos ha dado Laura, porque vuestro máster comienza ya, ¿no? Así que ánimo, tesón, motivación y adelante, a por ello. Muchísimas gracias a todos. Por mi parte, nada más, Isabel. A por ello. Os esperamos entonces mañana. El lunes, perdón. Gracias a todos y dejamos Adiós. aquí la conexión. Un saludo. Gracias, hasta luego. Chao, Adiós. chao, bye bye, chao.